Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos un día maravilloso hoy. Que todo transcurra según los planes de Dios en sus vidas y según sus sueños, por supuesto, el sueño de cada uno de nosotros. Eduardo Soto les da la bienvenida a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más, en compañía del querido Rubén Polanco, que está en la plataforma digital. Pastora Portugal no se encuentra con nosotros, ella está de viaje por el norte, buscando a ver si consigue la paz, por lo menos que ya el presidente Trump deje de molestar tanto, ¿no? Continúa con nosotros Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Recordemos que solo depende de ti y de nadie más que dejes entrar a Dios en el día de hoy. Que todo sea brillo, que todo sea dinamismo, que todo sea alegría. No permitas que nada ni nadie impida eso. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Celebrando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana estará en las calles. Del 15 al 17 de agosto, jóvenes voluntarios estarán debidamente identificados. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición para seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Cristiano, la iglesia eres tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Hoy contamos con la presencia en nuestro programa de dos abogados, observadores de la realidad nacional. Son ellos el doctor Harley Mitchell y el doctor Jorge Chan. Son ciudadanos panameños, quieren mucho a Panamá, son profesionales del derecho que también saben mirar y saben pensar. Por eso los hemos tomado en cuenta para hacer hoy un balance de este primer año de gobierno de José Raúl Mulino y su equipo. Déjeme iniciar con unas pinceladas que nos da la empresa Prodigious Consulting. Ellos son encuestadores. Carlos Fernández, nuestro amigo que vendrá aquí el jueves a hablar con nosotros de estos resultados. Hizo 1.502 entrevistas en todo el territorio nacional, abarcando 35 distritos y 75 corregimientos. La mayoría de las entrevistas fueron a varones, 55%, y 45% a mujeres. El resultado es catastrófico para el gobierno nacional, ¿no? Así, dígame. Y que la audiencia lo tenga claro, esta encuesta se realizó entre el 22 y 25 de junio de este año en 8 provincias, pero exceptuando Bocas del Toro y Darién, es decir, las provincias en las que con más intensidad se han dado las protestas sociales. Sí, excluyeron a esas dos provincias que estaban en llamas. Me imagino que principalmente porque no podían llegar, por un lado, ¿no? Ya no había comunicación y tal, pero bueno. No sé si, sí, también debe ser por la comunicación, porque entiendo que estas encuestas, algunas las hacen de manera telefónica. Ya nos explicará Carlito. Otras presenciales, pero bueno, él nos explicará el jueves. Sí. Entre la calificación mala y muy mala se llevó el 73.9% del resultado. 22.7% entre regular hacia bueno y regular hacia malo, y bueno y muy bueno apenas el 2,7% del resultado. Quería iniciar por allí, por este planteamiento, con casi el 74% de mala calificación para el gobierno por parte de los encuestados. Recordemos que una encuesta es solo una fotografía de un momento específico, para conversar entonces con nuestros invitados
del día de hoy, los abogados Harley Mitchell y Jorge Chang. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a iniciar por el licenciado Mitchell. ¿Cómo ha visto el año de gobierno? Quisiéramos hacer una pregunta muy específica. ¿Dónde cojeó y dónde tuvo éxito el gobierno nacional? Adelante, don Harley Mitchell. Muchísimas gracias. Un saludo, Soto, Polanco y al colega Chang y a todos los que nos ven y que nos escuchan. No, realmente la pregunta es abarcadora. Un año de gobierno, no te voy a mentir, ha pasado como si fueran los 5 años de gobierno. Porque la fotografía, como está en la encuesta, de cómo inició el gobierno, de la ola de expectativas y negatividad sobre el anterior, y hago un largo paréntesis, todos los gobiernos inician como si fuera una competencia de surf, montados en la ola de la negatividad que inspiró el desgaste del gobierno anterior. No sé si me estoy explicando. Al momento de romper la ola y llegar a la costa, empieza un proceso de desgaste, que puede ser por causas endógenas del propio mandatario y su círculo político, y sus acciones, por supuesto, y también exógenas, ponen a actividades propias de su posición política o de las circunstancias que, independientemente si el gobernante y su equipo las superan o no, van provocando un desgaste, ¿no? En este caso, no podemos llamarnos engaños, y tu encuesta lo demostraría. El desgaste ha sido ostensible. Cuando me invitaron a esta entrevista, digamos, se nos hablaba un poco de que habláramos de la administración de justicia y otros temas similares. Sin embargo, tu pregunta es abarcadora y mi opinión es que, independientemente de todo el plan de gobierno que se tenía, teniendo como una meta el adesentamiento de la administración pública, la instauración de las semillas o las bases para una Asamblea Nacional Constituyente paralela, el ferrocarril que recorriera el Istmo como un proyecto insignia, bajo palabras del propio presidente de la República, complementado con algún tipo de desarrollo minero, la Caja del Seguro Social como eje central que iba a abrir la llave para una prosperidad social y económica para todo lo anterior, se ha convertido en el proceso, en una especie de trituradora y también de la propia gestión de gobierno, que independientemente de sus gestiones, y muy importante, el talante frontal en cuanto a la compartir comunicación que al gobierno le parece oportuna. Y no solamente desde un punto de vista tradicional, sino la adopción de este sistema que se da en otros países, de que el propio mandatario hable a la nación con una regularidad. Esto ha cambiado mucho la manera en la que los medios de comunicación acceden a la noticia y le dan continuidad. Y para terminar con esta primera pregunta, la enorme incidencia de los medios de comunicación alternativos y redes sociales también ha provocado, no sé si el desgaste del gobierno, pero eso sí, nos ha transformado bastante el panorama en un solo año. La misma pregunta para el doctor Chang, y luego vamos a esta evaluación de los otros órganos del Estado, porque no es solo un año de gobierno en el Ejecutivo, también es un año de gobierno en el Legislativo, y mal que bien también el Judicial tiene incidencia o no en la realidad. Doctor Chang, su parecer, ¿dónde ha estado el gobierno más flojo y dónde ha tenido éxito en este primer año de gobierno? La escuchamos. Sí, muy buenos días al distinguido licenciado Eduardo Soto y su panel, al doctor Harley Mitchell. En igual sentido también a todos los amigos de Radio Hogar en este tan escuchado programa Zona 8. Bueno, interesante la pregunta de lo que ha sucedido durante este año. Primero pudiéramos hablar de algunas cosas positivas, ¿no? Como decíamos en esta película famosa, lo bueno, lo malo y lo feo. Diríamos que lo positivo pudiera ser el tema del cierre de la frontera, específicamente en el Darién. Creo que fue uno de los aspectos que precisamente el presidente mencionó en campaña, y que realmente allí sí tuvo de forma acertada
logrando resultados positivos. También tendríamos que revisar lo que sucedió precisamente con la llegada del presidente norteamericano Donald Trump, lógicamente con una política mucho más fuerte e incisiva sobre nuestro istmo, y lógicamente de alguna u otra manera pues se han dado sobre todo el First and Free, tema que mantiene la política norteamericana de paso expedito y gratis sobre el tema del Canal de Panamá, que conllevó a unos entendimientos pues que se ha realizado por parte de ambos países. Eso es un tema también que está dentro del radar y que considero que son importantes también mencionarlos, que ha tenido que abordar la administración del gobierno actual. Sobre ello, y siguiendo tal vez parte de su hoja de ruta, el señor presidente aborda un tema en particular, como lo es específicamente el tema de la caja de seguro social. Para nadie es un secreto o es desconocido que era un tema altamente sensitivo para este país, y que lógicamente la última vez que se había hecho una reforma hacían 20 años atrás, sí, en el año 2005. Sabíamos que era muy complicado y complejo, y lógicamente, bueno, ha desencadenado en una situación realmente alarmante en la que nos encontramos en estos días, con una crisis no solamente en el tema social, que detona o que trae por resultado una suspensión de garantías fundamentales no vistas desde la democracia moderna, lógicamente ante una situación excepcional como se vivió en COVID, una pandemia mundial. Bueno, eso es una situación aparte, pero fuera a nivel de lo que era un disturbio interno o un tema como se hizo en Bocas del Toro a tal magnitud, lógicamente que conllevó el tema de la suspensión de garantías fundamentales, inédito para la democracia moderna. Realmente es un tema que no es menor y que requiere una serie de análisis. Solamente ese punto de ver realmente los resultados luego de una suspensión por 10 días, en donde se suspendieron todo tipo de garantías, el tema de la aprehensión de las personas por un mandamiento escrito, el tema sobre todo del derecho de la defensa, del estado de inocencia, el habeas corpus a medios. En el primer decreto se suspende el habeas corpus, después entonces se siguen los derechos internacionales. No quedó claro esos dos aspectos con relación al tema del habeas corpus, inviolabilidad de domicilio, el artículo 26, en fin, una serie de derechos, libertad de pensamiento, la libertad de protesta, la libertad sobre todo de correspondencia, de comunicaciones que fueron suspendidas. Realmente es un tema que solamente ese punto requeriría todo un programa, y que lógicamente lo voy a dejar hasta allí con ese aspecto. Pero aparte de ello, tenemos una crisis educativa producto del tema de la caja del seguro social. Tenemos más de 2 meses de que están fuera los maestros de sus aulas de clase, y sobre todo afectando al futuro de la nación panameña. Estamos hablando de nuestros niños, estamos hablando de la educación pública de un país que aspira lógicamente a salir del subdesarrollo, y que sin educación de calidad, pues lógicamente no lo vamos a alcanzar. Entonces estamos en una crisis en este momento con relación específicamente a que no hay diálogo, no hay negociación, y finalmente los maestros están fuera, la gran mayoría del sistema escolar en huelga, y ahora pues están latentes los tambores con relación a un tema de reemplazo y etcétera y etcétera. Y lógicamente eso no es lo que se quiere. Finalmente, dentro de las propuestas presentadas a nivel de presidencia, se hablaba del denominado más Chen Chen, y lastimosamente los panameños pues distan mucho realmente de ese denominado Chen Chen, que no llega, y que finalmente pues lógicamente una de las columnas vertebrales, sobre todo de campaña, era precisamente el fortalecimiento económico, que dista mucho. Entonces todo esto, dentro de todo lo que se ha mencionado y lo que ha mencionado el doctor Mitchell, son un caldo de cultivo realmente para lo que hemos analizado a nivel de lo que han sido las encuestas con relación a esa percepción, tal vez no la mejor para un gobierno en un primer año de gobierno. Adelante tú. Gracias al doctor Chang. Una pregunta que queríamos incluir también era, en este año, no ha sido solamente el año del Ejecutivo, también un año del Legislativo, en una recomposición donde inicialmente se veía con buenos ojos la integración de un grupo de independientes. ¿Cómo evalúan entonces esta gestión de un año de gobierno con una composición novedosa de la Asamblea del país? Adelante, licenciado Mitchell. Muy bien, gracias. Yo puedo notar también que el
las elecciones pasadas dieron cuenta que el panameño quería votar por la virtud, por lo que percibía como bueno. Y no hay nada que el panameño o que cualquier persona no vea algo positivo cuando se contrapone a lo negativo. El panameño ya sabía que estaba en contra de la corrupción, de lo que en Panamá llamamos el oportunismo, el juegavivo y todos aquellos temas, así que votaron por grupos de personas jóvenes, incluso dentro de los partidos políticos, esto a nivel legislativo. También esto se notó a nivel del poder local, alcaldes y representantes. Y definitivamente que al momento de existir ya el fenómeno del diputado independiente, que a su vez agrupa en coaliciones, aquí destaca la coalición Vamos y destaca también Moca, y destacan diputados diferentes de distintas bancadas. Sin embargo, recordemos también que el status quo dentro del Parlamento se defendió, y a inicios de este mismo gobierno, pareciera que fuera hace años, pero fue hace menos de un año, se formó una especie de bancada gubernamental que, modificándose y mutando, etcétera, provocó que se aprobara la ley 462, que modificó finalmente la Caja del Seguro Social, con las consecuencias que ya todos conocemos. Esto divide el país como si ya no estuviera dividido en dos partes. Una parte gubernamental, donde por ejemplo en este año ha existido un crecimiento económico importante en el primer trimestre, esto lo dice mucho el órgano ejecutivo, también el órgano legislativo. Algunos de sus miembros defienden el proyecto de ley de la Caja del Seguro Social. Sin embargo, la otra división corresponde a los grupos de personas que se oponen a una modificación de esta magnitud. Todos sabemos cuáles son: sindicatos, maestros, personas que responden o a una ideología o que simplemente dentro de su pensamiento democrático dicen que esto no está bien, y oscilan estos actores entre medios de comunicación, entre redes sociales, a un aspecto que ha rodado como una bola de nieve, y todo está conectado. El tema de la Caja de Seguro Social, no podemos negar que ha sido el eje conductor de prácticamente toda la política que ha ocurrido este año, desde la expectativa del advenimiento de la ley de la Caja, las consultas, porque se dieron consultas y se dieron extensas actividades de escucha, no solamente por parte del órgano ejecutivo en su momento, sino también meses de lo mismo por el órgano legislativo. Así que para poder llegar hasta hoy, hasta la situación actual, debemos tomar en cuenta de que las decisiones gubernamentales sobre estos temas que aparentemente el mandatario ha colocado como en fila, en una especie de pensamiento ideal que se dibujaba como que después de resolver la Caja del Seguro Social, voy a resolver el tema de la mina y después voy a resolver otros temas. Sin embargo, como decimos en Panamá, aparenta haberse juntado el ganado y todos los temas se van agolpando en una especie de masa divisora. Para terminar de responder la pregunta, el órgano legislativo ha sido, independientemente de por qué o los valores que eligieron a esta nueva asamblea, se ha visto empantanado por la iniciativa de la Caja del Seguro Social, que ha modificado mucho de lo que inicialmente se pensó de él y ha colocado en elementos o aspectos que no se encontraban en su agenda de asentamiento dentro de su proceder y actuar. La escogencia de la Junta Directiva de la Asamblea de hoy y todo lo que lo rodea nos va a demostrar el tipo de segundo año de gobierno que vamos a tener. Al doctor Chuck, la misma pregunta: ¿cuál es su evaluación de este primer año de gobierno de la Asamblea Nacional? Una asamblea que inició con una recomposición hacia la independencia, aparentemente. Vamos a ver cómo lo evalúa usted, doctor. Adelante. Sí, realmente la sociedad panameña, luego de la crisis que vive actualmente los partidos políticos, obviamente dio una mirada, trató de refrescar, de buscar nuevas alternativas en la Asamblea Nacional de Diputados.
y miró hacia los independientes, le dio la oportunidad a personas que tal vez dentro de la estructura democrática panameña a nivel de los partidos políticos no hubieran tenido oportunidad o chance, como le decimos en buen panameño. De allí salió una gran cantidad de diputados independientes jóvenes que se tiene todavía, porque no podemos decir que se tiene todavía una gran responsabilidad por parte de ellos y una gran expectativa. Pero finalmente esa expectativa, desde mi humilde opinión, fue poco a poco ha ido disminuyendo, lógicamente por una serie de situaciones que se han ido aconteciendo dentro de esta bancada independiente. Entre ellas la ruptura de la misma bancada, que lógicamente ha traído sus repercusiones a nivel interno. Lógicamente se han dado discusiones, se ha dado mucho debate y finalmente la salida de algún diputado de esta bancada lógicamente ha debilitado lo que era precisamente una oportunidad para generar cambios importantes, a pesar de que anteriormente en la asamblea pasada se tenían algunos independientes, eran muy pocos. Y creo que parte del liderazgo que se ejerció por parte de las personas que tuvieron la visión de generar una bancada era precisamente tener un mayor número de diputados que pudieran generar los cambios. Se recordarán que uno de los cambios más importantes en la administración pasada era precisamente el tema de los horarios, era precisamente el tema de la productividad, y sobre eso se planteó casi 5 años tratando de luchar por hacer un cambio en el reglamento interno de la asamblea, que no se pudo. Dentro de esos diputados, entre ellos el diputado Juan Diego, mencionó que ahora, pues que se tenía una bancada con un gran número, pues esperaban conseguir estos cambios y no se han podido dar, objetivamente no se han podido obtener, y es una lástima ante esa gran oportunidad. Muchos de los diputados, no todos, una gran mayoría ha hecho, por lo menos un par han hecho un buen trabajo a nivel de la fiscalización. Han tratado de hacer preguntas puntuales, han tratado de fiscalizar a nivel de la Comisión de Presupuesto y otras comisiones, pero finalmente no se trata solamente de buscar o preguntar o indagar o tener información. Un diputado de la Nación también está para presentar proyectos de leyes cónsonos con la realidad social. Y eso ha sido parte de lo que tal vez, desde mi humilde percepción, no todos, pero sí obviamente un par de estos diputados nuevos, como decimos, le ha faltado un poco de peso político, específicamente en la construcción de proyectos de ley, que es la función número 1 de un diputado. Y lógicamente ha habido grandes críticas, por ejemplo, sobre 2 leyes en particulares que han nacido producto del tema de los diputados independientes, entre ellas la famosa ley Sillita y entre ellas la famosa ley Scooter, que no es que no sean necesarios, y ojo con eso, para que no se malinterpreten mis palabras, pero que lógicamente ante la crisis económica, social, cultural que vive la nación panameña, hay tantos proyectos de leyes que pudieran haber sido un eje diferenciador, sobre todo desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, que cuando observamos dentro de una balanza y colocar el scooter, la sillita, versus una gran cantidad de proyectos de ley que requiere la nación panameña, pues lógicamente se cae de su peso, que otras eran mucho más necesarias que precisamente estos proyectos. Ojo, no todos lo han presentado, solamente han sido 2 diputados, pero lógicamente hay un tema ahí a deber. Otro de los aspectos, para concluir, ha sido el tema de la votación con relación a la ley 462. Eso es un tema que va a pasar factura tarde o temprano a la nación panameña, porque finalmente muchos de estos diputados independientes terminaron de alguna u otra manera votando a favor. Y ojo, no quiero decir con esto que esté bien o esté mal, tal vez ellos consideraron en su momento que estaba bien, pero lógicamente hay una crisis nacional producto de la aprobación de esta ley y vamos a ver qué acontece en el futuro. Adelante, estudio. Añado lo siguiente, la encuesta de Prodigious Consulting dice que la asamblea va en picada según los sondeos que se realizaron. En octubre de 2024 la asamblea tenía una calificación de 33,2% como mala o muy mala. En esta encuesta que se ha hecho a finales de junio de 2025 se trepa a 80,4% la percepción negativa de los encuestados. En cambio,
de la buena y muy buena, que en el octubre del 2024 era 19,5, cae a menos de 5% en esta ocasión, lo que coincide pues con las palabras que han realizado o pronunciado nuestros invitados. Vamos a una pausa pequeña, le pido la venia a los doctores Mitchell y Chang y venimos de enseguida con la siguiente pregunta. Adelante. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En el Día del Papa, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Panameña te invita a la Santa Misa por inicio pontificado de Papa León XIV, el jueves 3 de julio del 2025 a las 11 de la mañana, en la Catedral Basílica Santa María la Antigua. Presidirá el nuncio apostólico Monseñor Dagoberto Campos Salas y concelebran los obispos panameños. En el año jubilar, juntos oremos por el Santo Padre. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. Hay un elemento que es ineludible en este análisis del primer año de gobierno del presidente José Raúl Mulino, y es precisamente el presidente José Raúl Mulino, su estilo, su manera, su proceder. Hay quienes dicen que el presidente, como no tiene piso político porque su partido RM no responde necesariamente a él, sino a otra persona, como no tiene piso y tampoco tiene techo, no tiene nada que perder. Las decisiones que pueda tomar en este momento pasan a la historia y ya, no tiene repercusión electoral, no tiene repercusión política en nadie, es solamente su persona y ya él llegó, ya él coronó, como dicen los muchachos ahora, ya es presidente de la República. Por lo tanto, su estilo se reafirma y no tiene en la cabeza del presidente, estoy hablando de las evaluaciones que he escuchado en las mesas de café, sobre todo, no tiene esta proyección a futuro porque, como decimos, no tiene nada que perder y nada que ganar. ¿Cuál es su evaluación respecto a esto? ¿Cómo puede tal vez analizarse su proceder del presidente con respecto a esta expectativa política a futuro que pueda tener él y su grupo, si es que existe un grupo? Adelante, licenciado Michel. Realmente la pregunta es irresistible y lo teníamos aquí apuntado, que el talante del señor presidente es un talante que ha sido analizado antes. Recuerdo que el Bobby Eisman, muy conocido en la política panameña y en el sector empresarial, es la transición hacia el gobierno de Ricardo Martinelli, recordando el mismo señor Eisman de Ernesto Pérez Valladares y Mireya Moscoso, decía que el panameño tenía una vida bastante sui generis y bastante particular, de que al panameño le gustaba el presidente que mandara. Sí. Luego, poco después, el panameño se cansa del presidente. ¿Por qué? Porque no le gusta que lo mande. Con respecto al presidente Mulino, cuando llega... Tenemos algo de problema con la señal. Tenemos algo de problema con su señal, licenciado Michel. Si puede mejorar la señal del internet. Sí. Bueno. Adelante, siga. Ajá, bueno, aquí... No, cuando Mulino llega a la vida pública, llega como miembro de las cruzadas civilistas y caracteriza por su valentía. Uh-huh. La primera vez que, en particular, yo lo vi por televisión fue cuando fue vicecanciller. Y se atrevió incluso a increpar al gran público porque había un rechazo a unos inmigrantes haitianos que el Ejecutivo había autorizado a hacer tránsito a Panamá. Y llamó la atención cómo él era frontal con las opiniones en contra. Lo que tenemos hoy es el señor Mulino de siempre, pero esta vez, como dijo usted, pública. Y como ustedes pueden ver, él no oculta emociones positivas, digamos, de estar emocionado en el momento de ser anunciado como presidente de la República, o negativas cuando dice exactamente lo que piensa sin filtro. Esto, por supuesto, que el panameño lo ve, como ustedes han dicho, lo ve con un cierto rechazo después de un tiempo
porque recordemos que la luna de miel gubernamental fue corta, pero sí ocurrió. Pero es más, no solamente el panameño como ustedes y como yo, sino los panameños que tienen una actividad política. Los políticos tradicionales aparentemente se reaccionan positivamente a este tipo de mandatos. Ustedes no han visto una posición política de ningún partido político, a menos que exista una coyuntura inescapable sobre los problemas nacionales. Radio Hogar. Sí, PRD, habló de Bocas del Toro, pero esta es la excepción que confirma la regla. Los partidos políticos no hacen grandes alardes de oposición al gobierno, lo contrario. Queda en la segunda fila. Los movimientos sociales han tomado al talante del presidente para hacer una especie de fórmula química. Talante del presidente, nuestra propia volatilidad, y han hecho una especie de caldo de cultivo para ciertos, justificados o no, no me voy a meter en eso, pero movimientos importantes de desobediencia civil, concentrados en los sindicalistas, no solamente Suntra. El tema de que el presidente haya anunciado en su momento que él era un presidente para la empresa privada es algo que ha invitado a grupos que no comparten ese pensamiento a oponerse, y esto desde muy temprano dentro de la administración. Así que este talante aparentemente ha logrado que se realicen cosas, el crecimiento económico del primer trimestre de este año, el poder obligar o poder combinar, yo creo que es la mejor palabra, al emprendimiento minero de Minera Panamá a retirar los arbitrajes para eventualmente conversar sobre el tema minero, el poder regir en materia de las relaciones con Estados Unidos. Esto tiene muchas opiniones, sin embargo, el presidente ha manifestado, muchos dicen que no, pero a las pruebas me remito, muchas veces ha reafirmado la soberanía del país, independientemente de la opinión que muchos ponen sobre los documentos que se han emitido después. Sin embargo, él ha tomado posiciones bastante frontales. Sin embargo, este talante no solamente lo ha condicionado a él, ha condicionado a toda la gobernabilidad, han condicionado a la oposición política de él. A mí me parece que la oposición política prácticamente ha desaparecido ante el ímpetu del individuo, haciendo que otros actores sociales, comunicadores, sindicalistas, maestros, líderes sociales, se erijan tal vez en la siguiente generación de políticos panameños o futuros políticos. Esto todavía tenemos largos años para poderlo observar. Profesor Chan, su parecer respecto a esta manera de gobernar de José Raúl Mulino. Le mencionaba al profesor Mitchell y anteriormente que el presupuesto político que maneja el presidente pareciera impulsarlo a no tener nada que perder ni que ganar, por lo tanto sus decisiones van a tender a ser más radicales, porque no tiene presupuesto electoral. Él va a hacerlo porque va a hacerlo. Al menos esa es una idea. No sé si coincide con ella o tiene un planteamiento diferente. Adelante, profesor Chan. Sí, yo siempre pienso que hay mucho que ganar. Siempre trato de ver el vaso medio lleno. Lógicamente hay estilos y estilos. Si pudiéramos compararlo con el presidente anterior, Laurentino Cortizo, fue un presidente ausente. Ahora tenemos un presidente que por lo menos a nivel de la campaña política no participó en debates, pero posteriormente corrigió el rumbo y está saliendo todos los jueves a dar la cara, como decimos en buen panameño, y presentar lo que se está haciendo y a su manera y a su estilo. Lo que sí es cierto, y es una realidad que nosotros no podemos y que todos hemos observado, lógicamente en conferencias de prensa, en las distintas entrevistas que se realizan, es que él tiene un estilo muy directo, muy sin filtro, y lógicamente eso a veces pues a muchos, y me incluyo, no nos agrada, no nos gusta la manera a veces como trata a los periodistas o a otras personas. Pero bueno, es su estilo. Yo no puedo indicar que él no quiera al país. Me parece a mí que sí. Hace un año, cuando recibí a la banda, lo vi llorar
recibiendo la banda presidencial, Sí. me daba mucho ánimo, me daba mucha expectativa, mucha esperanza de que es un hombre que finalmente quiera a la nación panameña, porque se veía en sus emociones. Pero lastimosamente no logra esas emociones poder gestionarlas para entender lo que es realmente, y finalmente algo que él lo debería entender mejor que todo, el tema de la democracia, porque él fue uno de los pilares fundamentales de una cruzada civilista que peleó por la democracia de este país. Y cuando usted va al concepto etimológico de democracia, es el gobierno del pueblo, no es ni más ni menos que eso el origen de esa palabra. Entonces, si es el gobierno del pueblo, tenemos que escuchar a todos los sectores, finalmente, aunque no sean partidarios, aunque no estén apoyando una gestión, son ciudadanos panameños y él es el primer mandatario de la nación de todos los panameños, no de un sector en particular, sino de todos los sectores. Y creo que eso es parte de lo que nos ha faltado, más consenso, más diálogo, más comunicación, más negociación, poder sentarnos en una mesa, compartir los criterios distintos, porque en la democracia finalmente eso es lo que existen, opiniones contrarias, diferentes, disidentes, pero que finalmente todo eso enriquece a la nación panameña, y eso ha dictado mucho, lastimosamente, durante este año de gestión, y también pues porque el mismo presidente ha indicado que no se va a sentar a negociar con nadie. Entonces ese es parte de un problema profundo que tenemos, y que ojalá realmente yo con las mejores intenciones se recapacite, se gire el timón y finalmente logremos cambiar eso, porque esto no es quién gana, ni quién más puede, ni quién tiene más fuerza. Al final se está desangrando la nación panameña, y tenemos a unos chiquitos que están a punto de perder el año escolar, y aunque cambiemos a los profesores, imagínense, pongamos un ejemplo, licenciado Soto, cambiemos a los docentes que estaban en sexto año, finalizando pues finalmente sus estudios de primaria o de secundaria, ese docente no va a saber ni por dónde va a estar, decimos en buen panameño. Sí. Vamos a ser sinceros, yo soy educador, el profesor Mitchell es educador, aquí sabemos que esto no es así como quita un repuesto de un auto. Entonces realmente esos chicos van a tener las competencias, las cualidades necesarias para enfrentar un futuro laboral. Los que están en séptimo, ahora le han cambiado la numeración, pero finalmente van hacia la universidad, y ni hablar de lo que está sucediendo también en la universidad. La universidad en este momento, lógicamente, mantiene temas directamente con la Contraloría, en fin, hay una serie de situaciones. La educación superior también se ha visto afectada producto de todo lo que estamos viviendo. Entonces, debemos enrumbarnos, debemos tratar de buscar una nueva dirección. El presidente, desde mi humilde opinión, debe recapacitar, debe abrir las mesas del diálogo, no serán las mejores, claro que habrán disidencias en esas mesas. Él dice, no, lo que pasa es que yo no voy a cometer el error que se cometió en el gobierno pasado, que nos sentamos y le dimos voz a estos grupos. Hombre, esa voz de esos grupos es la voz del pueblo también, porque ellos representan un sector, no todo el sector de la nación panameña, pero sí un sector, y finalmente él representa los intereses de toda la nación y de todos los ciudadanos panameños. Entonces tenemos que hacer un proceso de recapacitación, un mea culpa, y finalmente, ojalá, y yo espero que sea así, se logre estos procesos de negociación y entendimiento, buscando sobre todo la paz social tan necesaria para Panamá en este momento. Le recordamos a los oyentes que estamos en el 6392-8204, 6392-8204, nuestro WhatsApp, donde pueden enviar sus comentarios por escrito, en audio, en video, y compartir sus preguntas a nuestros invitados también en los teléfonos de cabina 270-0143 y 270-0145. Finalmente, quisiéramos entrar en el futuro. ¿Cuál es su visión de cuál es el reto venidero que tiene este gobierno en el siguiente año o los años venideros? Y hay dos temas que tocarían muy de cerca al invitado Mitchell, que sabemos que se agita y que se apasiona. Lo que lo apasiona es el tema ambiental, que son el tema de la mina y el tema de Río Indio, ¿no? ¿Cómo sería
¿Cuál es su consejo principalmente para el gobierno de la manera de abordar estos temas para no equivocar el paso y no seguir en picado en cuanto a la opinión pública? Pareciera que al gobierno no le importa mucho esto, pero sí es importante para la gobernanza, ¿no? Eso no es ineludible. Doctor Mitchell, el futuro de este gobierno en esos temas que ellos mismos han puesto sobre la mesa. Adelante. Yo creo que tiene razón. La gobernanza es más que la relación de un mandatario con el país, porque cada proyecto que él logre puede que tenga un asidero jurídico. Por ejemplo, en el tema del seguro social, la legitimidad constitucional de la ley es incuestionable. Sin embargo, la manera en la que la misma se comunica, se comunicó y se sigue comunicando es una manera errada, en el sentido de que al momento ya hablamos de las emociones del presidente, pero el presidente de una forma u otra nos representa a todos nosotros y cada panameño tiene sus propias emociones. Y el caldo de cultivo que hace ebullición finalmente rompe cualquier atentado de comunicación entre gobernantes y gobernados. Se percibe un atrincheramiento no solamente de parte del señor presidente, sino también de parte de sus propios ministros sobre los temas. Yo aconsejaría que algún elemento de comunicación alterna, de comunicación paralela, que no necesariamente lastimaría la gobernabilidad. Ya otros presidentes de talante igual o que se ha considerado más autoritario que el presidente actual han recurrido a foros de diálogo auspiciados por Naciones Unidas, que finalmente nos dieron la ley de las áreas revertidas, la ley del canal y la ley general del ambiente. Elementos como la concertación nacional, como la comisión que corresponde al Tribunal Electoral. O sea, hay ventilas para poder tratar los grandes temas nacionales a futuro que corren paralelo y que tienen una participación pública extensa. Porque, como recordaremos en la historia romana, la victoria pírrica es aquella victoria que tú puedes lograr. Pero ¿qué ocurre? Que quedas tan lastimado después de ganar que es como si hubieras perdido. Sí. Así que conquista que logre el presidente de la República y su equipo, ¿qué es lo que puede pasar? Ya que nos hablaste de futurología, de que en la ola del descontento popular se va a erigir el próximo mandatario, cuyo primer cometido, discursivo, va a ser destruir toda la obra anterior. En cuanto a la mina de Río Indio, por el momento el presidente de la República ha tomado dos actitudes diferentes con los proyectos. Con el primero ha hecho anuncios a cuentagotas muy diferentes al inicio de su gobierno que los anuncios de ahora, que hablan de una apertura, incluso con el detalle de que la vía constitucional que va a utilizar no pasará por la Asamblea Nacional. Y me refiero a una vía constitucional porque él no la ha comunicado de esta manera, pero él dice que aparentemente va a hacer una contratación. Creemos nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto en los medios de comunicación, que no va a ser una concesión, que no va a ser producto de empresa mixta, lo que vemos, tal vez otro tipo de contratación que le permitiría la constitución política en virtud de una explotación directa del Estado. Esto no lo sabemos porque existe este tipo de monopolio de información donde la información técnica no baja. Yo aconsejaría que, como este es otro tema explosivo, nunca mejor dicho, también deberían existir canales de comunicación alternos a las controladas ondas de shock que envía el señor presidente. En cuanto a Río Indio, aparentemente esto se ha dividido y es casi como si fuera un problema de la ACP. Y no lo es, este es un proyecto país. Este es un proyecto país importante porque nos da competitividad en el mundo, pero comparte con el tema anterior de que requiere una gestión y manejo de recursos naturales. En ambos proyectos tienen que ver comunidades. Estas comunidades deben ser visibilizadas para saber qué opinen. Estas comunidades deben tener algún tipo de ayuda o asistencia del Estado. No es bueno, a pesar de que el presidente ha dicho que él no quiere beneficiar a ninguna empresa privada, y esto está muy bien,
pero no es bueno dejar, no, las comunidades que rodean la mina, bueno, perfecto, que la mina se encargue de ellas. No, el presidente, si bien las ha atendido, según es observado en los medios de comunicación, es importante que haga ver a la población de que les preocupa, al igual que con el tema del Río Indio. Esto no es un problema de la OCP, este es un problema país, sí, porque hay elementos como la asistencia social, sí, el derecho internacional. Ojo, este tipo de embalses, un tipo de regulaciones y estándares internacionales que, según lo que he observado de los documentos respectivos, se están cumpliendo por parte de la Autoridad del Canal de Panamá. Sí. Sin embargo, toda actividad ambiental de envergadura genera un rechazo precisamente por aquellos valores ecológicos que tiene cada persona y la empatía que a su vez genera la experiencia ajena de quedar potencialmente sin hogar. A pesar de que estos embalses no se pueden hacer en el derecho moderno, sin tener un aparato indemnizatorio adecuado para que estas vidas no se pierdan en cuanto a su derecho a la vivienda digna y a un ambiente sano, no menos cierto es que esto, igual que el otro tema, debe tener comunicación y más comunicación, más allá de por el propio mandatario, de las autoridades que si bien deben oscilar, y este es un desafío, entre la majestad de su gran poder, pero también con la suficiente empatía como para poderle comunicar a las personas de que las cosas se supone que han cambiado a nivel ambiental. Yo sé que lo pueden hacer, sin embargo, les hace falta tal vez estos elementos comunicativos, porque el derecho, si bien pone parte del Estado, esta imposición en el siglo XXI no debe confundirse con avasallamiento o con algún tipo de violación de derechos humanos, que hasta el momento no ha ocurrido en materia ambiental. Sin embargo, la comunicación aquí hace toda la diferencia. El periodista Rubén Polanco, que lo tenemos en la plataforma digital, tiene una pregunta para los invitados. Adelante, Rubén. Sí, gracias, Eduardo. Sí, estuve un poco monitoreando mientras escuchaba la entrevista de ambos juristas. La situación en la Asamblea Nacional todavía sigue la expectativa, sobre todo por saber quién va a ser el próximo presidente de la Asamblea. Hay una candidata oficial del partido Realizando Metas, que es Shirley Castañeda. Se habla de que la bancada del Partido Revolucionario Democrático le daría el apoyo, pero aún con ese apoyo y los votos del Partido Realizando Metas no tendría la cantidad necesaria para aspirar. Pero de lo último que se sabe es que ella dice que tiene el apoyo de otros votos de otros diputados de otros partidos. También se menciona al diputado panameñista Jorge Herrera, que es el que se va a postular por la oposición, por los partidos de la oposición, una coalición mixta, y por la bancada independiente se mencionó al diputado Augusto Tuto Palacios de Chiriquí. Su percepción al respecto. Déjame añado un elemento, Rubén, a tu pregunta. Ajá, dígame. La candidata Shirley Castañeda hace unos minutos llegó a la presidencia de la República. Llegó a la presidencia, correcto. Antes de cualquier de inicio de sesión y de cualquier votación, ella ha llegado a la Asamblea, a la presidencia de la República, y eso ha generado todo. Sí, ella salió de la Asamblea y se dirigió a la presidencia. De hecho, saliendo de la Asamblea dio unas declaraciones a los periodistas que estaban afuera esperando, donde dijo eso, que ella contaba con los votos del PRD, de su propio partido y de otros diputados de otros partidos políticos. Así que esperemos a ver. Esos son los tres candidatos que se vislumbran: Shirley Castañeda, Jorge Herrera, de COCLE, del Partido Panameñista, y Augusto Tuto Palacios. Claro. Su impresión al respecto de esto. Vamos con el licenciado Chan. Exactamente. Adelante, Chan. Okay. Sí, realmente, lógicamente, lo que se teje dentro de la Asamblea Nacional de Diputados tiene sus propias características, propia personalidad. Lógicamente hay un rejuego, es uno de los lugares más políticos de la nación por sus características, su composición de diputados, que lógicamente cada uno pues tendrá sus intereses, finalmente llegar a la presidencia de la Asamblea. Tenemos 3 candidatos en este momento. Ojalá finalmente se pongan de acuerdo, en consenso. Hay críticas para algunos, lógicamente son temas difíciles. Nosotros lo que esperamos finalmente
es que quien llegue a ser elegido como presidente de la Asamblea marque una pauta distinta a la que hemos tenido, genere finalmente cambios en el reglamento interno, se supervise una vez por todas la participación de los diputados, sus horarios, se verifique el tema de las partidas que finalmente, o los presupuestos que manejan cada uno de los diputados. Pero hay muchas críticas a la Asamblea, y uno que primero es el primer órgano del Estado, la Asamblea Nacional de Diputados, los padres de la patria, pero finalmente la percepción que tiene la comunidad, la nación panameña o los ciudadanos, es que es una de las instituciones peor evaluadas a nivel de percepción. Entonces algo va a haber que cambiar, va a haber que hacer un reset, va a tener que haber un replanteamiento, reiniciar algo dentro de la Asamblea para que los ciudadanos panameños vuelvan a tener confianza, credibilidad, que creo que son de los aspectos más importantes en un órgano del Estado. Así que veamos, esperemos que se den los cambios necesarios que en esta nueva oportunidad para generar una nueva gestión a nivel de la Asamblea, y finalmente la población panameña vuelva a confiar y a tener fe, porque realmente en la Asamblea se ha perdido mucho, o dista mucho hoy en día de estos aspectos tan importantes de credibilidad. Y parte por todo, parte por una verificación correcta que creo que todavía se sigue dando a nivel de lo que es las personas que trabajan, un enfrentamiento que se dio durante la gestión anterior con la Contraloría, no sé si lo recuerdan, en donde finalmente se restringieron cheques. O sea, hay una crisis actual dentro de la Asamblea que el futuro presidente va a tener que afrontar con mucha hidalguía, con mucha fuerza, y que ojalá logre conseguir los derroteros y los cambios necesarios para cambiar la imagen de este primer órgano del Estado. Doctor Michel. Aquí, empezando donde terminó el colega, para que cambie la imagen tiene que cambiar la sustancia. Yo no tengo mayor preferencia política, sin embargo, este hecho de que en momentos clave un miembro importante de un órgano del Estado visite la presidencia y salga a dar declaraciones, exacerba estos juegos de poder y presenta un nivel de apoyo que puede ser positivo, puede ser negativo a la vez. Estos tipos de juegos de poder demuestran también el atrincheramiento en que está en las cabezas de los órganos del Estado, que no se preocupan mucho por la imagen que están proyectando. Porque se supone que en un momento como hoy, las ritualidades constitucionales de que una comisión de la Asamblea Nacional visite al presidente de la República para que éste proceda a visitar el Parlamento y ejecutar el resto de las ritualidades, demuestra la separación. Las leyes y los elementos constitucionales existen por algo, y que rompiendo toda esta ritualidad, en derecho la forma de fondo, y rompiendo esta ritualidad salga alguien, una presidenta de la Asamblea o un aspirante a decir declaraciones en otro órgano del Estado, no solamente desafía la constitución política, sino que incluso a la ciudadanía este tipo de cosas no les gusta, y sus propios opositores van a utilizar esto en su contra. El rejuego está servido. La Asamblea Nacional también, para proyectar una mejor imagen, debe cambiar sustancialmente, y no solamente en su comunicación. Oiga, la Asamblea Nacional tiene hasta un canal de televisión, una frecuencia de radio, comunicación no, pero cómo está estructurada y cómo, es más, lo que mencionó el colega de lo de las sillitas y todo demás, estas son medidas administrativas o incluso del municipio, de policía, pero en su afán de cambiar el país y hacer cosas buenas, no se han dado cuenta, y si me permiten un panameñismo, no les ha caído el cuara de que la labor que tienen es un contrapeso del Estado, más allá de la crítica que pudiéramos hacer ustedes y yo. Es de demostrar que son ajenos de doble juego y que están dispuestos a hacer un equilibrio honesto al órgano ejecutivo, y por qué no, un equilibrio pacífico, porque no se necesita llegar a diatriba y a violencia. De esa manera quizás las personas pudieran tener una mejor idea, una mejor imagen reflejada en las encuestas, que ahora estaba revisando otras y son muy parecidas a lo que ustedes nos han proporcionado. En la medida que exista transparencia
de que la gente conozca también las funciones de la Asamblea, porque el artículo 159 de la Constitución Política establece las funciones legislativas, que está dividida en una docena de elementos, de cosas que la Asamblea puede hacer, además de solamente emitir la ley. Sí. Yo creo que en la Asamblea hay un espíritu de hacer cosas buenas, pero tiene que reordenarse en lo que dice la Constitución. Los funcionarios de altos niveles también tienen que recordar que las ritualidades de un día como hoy existen para algo, y ese algo les va a dar buenos réditos finales para enfrentar los 4 años que vienen. Ok, brevemente le preguntamos al licenciado Chan y al licenciado Harley Mitchell qué esperan del discurso de la Nación de José Raúl Mulino, para que nos contesten en los pocos minutos que nos quedan. Acá el tiempo es oro en radio. Licenciado Chan, iniciamos con usted. Sí, básicamente esperamos, ojalá, un discurso mediador, conciliador, un discurso que busque la paz social luego de todo lo que ha ocurrido en Bocas del Toro, lo que está ocurriendo en toda la nación, los distintos cierres de calle, las distintas protestas. Esperamos un mensaje de paz social, un mensaje de esperanza, de que todavía podemos tratar de entendernos entre panameños y poder coser este tejido social que tanto requiere de atenciones por parte del tema del gobierno, de que atiendan los problemas que existen y que lógicamente ha pasado a un segundo plano, todos los problemas sociales que tiene la nación panameña, producto de la situación y de la crisis a nivel educativo, la crisis de la seguridad social y las futuras crisis que vendrán. Si no nos ponemos de acuerdo, debemos recordar que a la fuerza ni los zapatos entran, que debemos comprender que la paz se construye con diálogo y con comunicación. Ese sería mi mensaje. Licenciado Mitchell. Bueno, me está preguntando por algo relativamente difícil, pero ya tenemos un año observando comunicaciones presidenciales, y lo que yo pienso es que mucho de lo que hemos señalado aquí como puntos polémicos, el presidente lo va a presentar como victorias. Los temas de orden público los va a presentar también como parte de la gestión pública. No le va a dar importancia política. Tal vez vierta un par de mensajes sobre los cabecillos, los líderes de los movimientos políticos sociales que se habrán opuesto durante este año, y mirará al futuro con respecto a los demás proyectos que él anunció cuando nos comunicó ya en funciones, ya anunciado como presidente de la República, los elementos que componen su programa de gobierno. Va a hablar de crecimiento económico, va a hablar del tema minero, tal vez nos dé otra luz sobre el siguiente paso en cuanto al tema de minería. Esperemos que hable del tema de los embalses de Río Indio de la manera que debería ser, de manera diáfana, de manera sincera, tal vez en ambos casos con gran relevancia ambiental, delegando a un ministro de Estado o un equipo de ministros de Estado para que comunique ya de manera más detallada los temas. Pero finalmente me parece que va a ser un futuro que va a tomar este primer año como un prólogo, y como un prólogo para él con lo que ha logrado, que se ha visto invisibilizado por aquellos temas de los que hemos hablado anteriormente. Él lo va a cimentar como una victoria y va a mirar hacia el futuro en este discurso sobre los temas que sabemos que le gustan: orden público, crecimiento económico y nuestra relación con los distintos estados del orbe, entre ellos el gran águila norteamericana, que nos observa muy cerca, porque ya se han manifestado internacionalmente varios cometidos por parte del gobierno norteamericano. No dudo que el presidente de la República va a tocar este tema también. Harley Mitchell y Jorge Chan, dos invitados de primer orden, de lujo, que hemos tenido hoy, nos han ayudado a mirar este primer año de gobierno y lo que viene, el futuro, especialmente lo que está ocurriendo en la Asamblea y lo que va a ser el discurso final de este evento en la Asamblea, que es el discurso de la Nación del señora presidenta. Cierro con dos cosas. Un comentario que hizo el licenciado Mitchell en redes sociales, que el presidente sepa distinguir entre un discurso a la Nación y su conferencia de prensa de todos los jueves, como lo hace, ¿no? Que sepa distinguirlo y los estilos y contenidos sean completamente diferentes. Eso por un lado. Y dos, cerramos con un gran signo de interrogación. ¿Qué hace la candidata Shirley Castañeda
en el Palacio Presidencial antes de que parta el tren ahí en la Asamblea? ¿Qué hace ella ahí? Es la gran pregunta que tiene el país en este momento. Nos despedimos, será hasta mañana cuando en este mismo programa hagamos el análisis de lo que va a ocurrir hoy en la Asamblea Nacional. Eduardo Soto les agradece su sintonía en compañía de Rubén Polanco, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Ya está listo el Fray Jonis Velázquez desde la Candelaria de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en La Pintada, allá muy cerca de la mina, donde las cosas están color de hormiga. Vamos a escuchar a Fray Jonis en Ríos de Agua Viva en el programa que sigue. Gracias a todos por su sintonía. Nos vemos y escuchamos mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.